Muy buenas y bienvenidos a esta clase donde vamos a estar hablando de los tipos de sociedades que existen en España en 2022. Antes de nada, si estás buscando los pasos exactos para crear una empresa, te va a aparecer ahora mismo por aquí el minuto para que vayas directamente. Este vídeo está pensado para personas que estén estudiando o bachillerato o la carrera de ADE o que sean empresarios o quieran crear una empresa o estén en alguna oposición que requiera de cualquier tipo de información mercantil, civil, que requiera de sociedades. Entonces, en esta clase vamos a ver qué tipos de sociedades existen, tanto mercantiles como civiles, vamos a hablar un poquito de los autónomos, vamos a ver cuál es el proceso para crear una empresa y vamos a tocar muchos puntos que son básicos dentro de una sociedad, como puede ser el capital social, como puede ser la Junta General de Accionistas, como puede ser también diferentes acuerdos que se adoptan en función de la administración de la misma. Y sin más dilación, vamos a comenzar con el vídeo. Tenéis abajo todos los minutos con los puntos exactos por si os interesa un punto determinado y nada, si alguien está estudiando esto para un examen o similares, pues le deseo desde aquí muchísima suerte. Vamos a comenzar. Bueno, antes de nada, como siempre, os dejo por aquí el pequeñito índice que vamos a una sociedad, tipos de sociedades. Después vamos a ver un poquito el escudo fiscal, porque sí que eso es bastante interesante y esto os puede entrar mucho si estáis de nuevo haciendo exámenes de selectividad o de la carrera incluso de A, de economía, os puede aparecer mucho porque está muy relacionada con la la teoría o el teorema de Modigliani y Miller, la teoría de M&M, ¿vale? Entonces, aquí vamos a ver un poco cómo las grandes empresas se pueden beneficiar de esto y, pese a tener más gastos, pueden pagar menos impuestos. Vamos a verlo después porque es algo muy sencillito y bastante interesante. Y como siempre, en última instancia, pues os dejo un pequeño ejercicio por si lo queréis hacer y os animáis a hacer estos deberes para casa. Vamos a empezar por la parte más fácil y es, la mayoría de veces cuando la gente me habla de empresas, las personas que hemos estudiado ADE o hemos estudiado carreras similares, como cualquier otra persona de otros estudios, imagino, nos chirría mucho que se hable de empresas tan a la ligera, porque hay muchísimos tipos. No es lo mismo una SA que una SL, que un autónomo. Entonces, vamos a empezar intentando hablar con propiedad, ¿vale? Esto es algo que se toca mucho cuando se habla de derecho, cuando se habla de temas legales principalmente. Entonces, cuando hablemos de empresa, nos vamos a referir principalmente a sociedades, ¿vale? Evitemos la acepción o la definición de sociedad entendida como un conjunto de humanos o un conjunto de personas, porque no tiene por qué, ¿vale? Aquí una sociedad lo vamos a asociar a sociedad mercantil en la mayoría de los casos, aunque también hay sociedades civiles. Los dos tipos más comunes que seguro que os conocéis de memoria y que habéis visto 20.000 veces en comercios o en instituto, donde sea, las SAs y las SLs. Las SA son sociedades anónimas, las SL son sociedades limitadas. Principalmente, el nombre de limitada nos está hablando de la responsabilidad. Seguro que alguna vez has pensado, ¿qué pasa si tengo una empresa y resulta que hago algo mal y le acabo debiendo dinero a alguien o tenemos un problema porque construimos algo o hacemos una cosa y lo hacemos mal y esa empresa tiene responsabilidad? Después hablaremos exactamente de qué sucede a nivel legal con la persona jurídica, la persona física, pero vamos a ver exactamente cuánta pasta te tocaría a ti pagar. Y habría que ver el caso en concreto, pero principalmente la responsabilidad limitada, lo bueno que tiene es que tu responsabilidad se limita, valga la redundancia, al capital aportado, que en este caso, pues veremos cuál es el capital mínimo tanto en SEAs como en SL. Quiere decir que tus bienes, es decir, tu coche, tu casa, las cosas que tú tienes como persona física, no estarían afectos, es decir, no se cogerían para pagar las deudas que puedas tener de la empresa, salvo ciertos escenarios, como por ejemplo alzamiento de bienes o concursos de acreedores o cositas así que son ya un poquito oscuras. Vamos a dejarlo ahí, ¿vale? Entonces, bueno, hasta aquí yo creo que bien, ¿no? Nos hemos enterado todos de que lo que es una sociedad principalmente y de los dos tipos que más abundan y que más los vais a encontrar. Ahora vamos a ver el tema de la personalidad que te estaba comentando antes. Seguramente alguna vez has visto un caso de estos típicos de que una empresa, una personalidad jurídica, no sociedad, vamos a hablar con propiedad, que estoy fallando ya aquí el primero, comete algún tipo de delito, ya sea porque, por ejemplo, tiene algún tipo de cártel o de acuerdo con otras empresas para repartirse el mercado o algún tipo de cosas contra los trabajadores o cosas así. Vamos, entendemos que las empresas también pueden cometer delitos. Y aquí es muy importante entender el concepto de personalidad jurídica, ya que una empresa tiene personalidad, al igual que nosotros, las personas, es decir, yo, por ejemplo, como Nacho Portillo, tengo personalidad física, que se llama, soy una persona corpórea, ¿vale? Cuando hablamos de personalidad jurídica, es una forma de darle a un ente, a una empresa, cierto estatus, de poder reconocerlo, pero lógicamente entendiendo que una empresa no puede ir a la cárcel, no la podemos llevar a la cárcel, ¿verdad? O sea, no podemos meter a Mercadona en la cárcel. Entonces, lo que tenemos que hacer aquí es, pues, diferentes cositas que ahora vamos a ver, pero, por ejemplo, principalmente está el órgano de administración, que son los últimos responsables, ¿vale? Que son personas, aunque a veces, aquí si alguien se está adelantando, me dice, Nacho, en el Consejo de Administración puede estar formado por personas jurídicas en lugar de físicas, pues la respuesta es sí, pero hay ciertas condiciones, por ejemplo, en las cotizadas, en las ómnimas cotizadas, no se permite, pero nos estamos adelantando muchísimo. Entonces, lo que yo quiero que tú entiendas es la diferencia entre personalidad física y jurídica. Tú puedes tener incluso una empresa, ¿vale? O incluso puedes ser autónomo y tendrías personalidad jurídica y a la vez mantendrías tu personalidad física. Principalmente es para saber a quién se tiene que atribuir
ciertas cosas o responsabilidades, ¿vale? Eso es por lo que se hace y para que puedas identificar en el tráfico comercial a esa empresa, a esa sociedad, es decir, con un nombre determinado, con una denominación determinada al final del mismo, como puede ser SL, SA, SLAU, el que sea, y además de todo ello con un número que es el código de identificación fiscal, que es el CIF, y es como el DNI de las empresas, ¿vale? De las sociedades, que estoy diciendo mal otra vez. Pero yo creo que hasta aquí hemos quedado todo claro. Luego, la pregunta que también me hacéis muchas veces por Instagram o por el correo es ¿quién puede crear una empresa? A lo mejor en otros países esto es un poco complicado, pero yo entiendo que en España, hoy en día, la gran mayoría de gente, por no decir casi todo el mundo, puede crear una empresa. Veremos exactamente cómo ahora, pero principalmente de forma legal, lo único que necesitas es lo primero ser mayor de edad, es decir, tener 18 años o más, o estar en el caso de que seas menor de edad emancipado, que a partir de los 16 ya sabéis que os podéis emancipar judicialmente, cosa que no os recomiendo porque es muy compleja, pero en ese caso pues podréis ser menores y trabajar o tener una empresa, lo que vosotros queráis. Además de ello, lógicamente, disponer libremente de tus bienes, es decir, que no te hayan inhabilitado y que tampoco te hayan inhabilitado para tener una empresa, pues por ejemplo que no hayas cometido un delito de prevaricación, de cohecho, malversación, cositas de estas, ¿no? Entonces, yo creo que aquí esto lo cumplimos la mayoría, vamos, el 99% de la población de España. Ahora vamos a ver el capital social. El capital, esto lo vais a ver muchísimo si, de verdad, si estáis en ADE, en contabilidades, en cosas así, vamos, el capital social es el ABC, de hecho es la cuenta 100 del PCC, con eso ya te digo todo. Y básicamente podríamos definirlo una forma de andar por casa como las aportaciones, ojo, pueden ser dinerarias o no dinerarias, es decir, no tiene por qué ser solo pasta en efectivo. Sí que es cierto que las aportaciones no dinerarias es un poquito más complicado valorarlas, porque si tú, por ejemplo, aportas un coche y demás, pues lógicamente hay que ver exactamente cuánto vale ese coche hoy en día. Y no vale que ese coche valiese 10.000 euros hace un año, porque a lo mejor ahora mismo vale 5 o vale 3 o vale 2. Entonces habría que valorarlo correctamente. Esto se suele hacer con informes de expertos y la verdad que es un coñazo. Es muy difícil y normalmente se suele hacer cuando lo que aportas a la sociedad, pues por ejemplo, imagínate un conjunto de acciones, un conjunto de instrumentos financieros, un conjunto de lo que sea que pueda representar mucho nivel de activo, entonces se merece más la pena. Pero lo que íbamos diciendo es el capital social, que al final no es más que, vamos a decir, como lo que juntamos entre todas las partes. Si somos varios, pues varios. Si soy uno solo, que también se puede, que no lo he dicho todavía, pero puedes crear una empresa tú solo. Se llaman empresas unipersonales, tanto limitadas como anónimas. Y en este caso, lo que se hace con ese capital social, si sois más de uno, pues es en función de las aportaciones, pues se divide. Lógicamente, si tú has aportado el doble que yo, tú tendrás un 66% y un 33% de la empresa, ¿vale? Yo creo que ha quedado claro. Este capital social es con lo que la empresa responde. Es decir, ese dinero se puede gastar, ¿vale? Es decir, podéis utilizarlo para otras cosas. Sí que tiene que haber unos mínimos siempre, ¿vale? Pero lo que me refiero es que ese dinero, aunque incluso no, llegase a no estar o no lo hayáis desembolsado, que ya me estoy adelantando, pero esto va un poquito más detrás, vais a responder por él, ¿vale? Lo que veíamos antes de responsabilidad, en este caso limitada, que es tanto en las SAs como en las SLs, ¿vale? En la responsabilidad ilimitada, que sería la que tendrían, por ejemplo, los autónomos, esa sí que respondes con todos tus bienes presentes y futuros. Es decir, con lo de tu mujer incluso también, con lo que tú tengas en el futuro, con lo que sigas ganando, responderías por esas deudas hasta que las pagues. En el caso de los autónomos, ¿vale? No de las sociedades. Entonces, hemos visto ahora también tema de acciones o participaciones. Esto es una tontería y la mayoría de gente sería muchísimo. Participaciones en las SL, acciones en las SA. Así de fácil. Tienen más cosas, lógicamente. Las acciones son mucho más fáciles de transmitir, es decir, están más pensadas para que el capital fluya, como en general en las SAs es el objetivo de que los accionistas puedan entrar y salir, de que sea muy fácil hacer ese tipo de transacciones. En las SLs no tanto. De hecho, normalmente en las SLs lo que se suele hacer es que primero esas participaciones se tienen que ofrecer al resto de socios, ellos pueden igualar la oferta, se la pueden quedar, con el objetivo de que las SLs suelen ser para empresas familiares o empresas no tan grandes, donde el objetivo no es tanto el hecho de buscar un capital externo y crecer muchísimo, que también puede ser, sino el mantener la propiedad del capital social y poder hacer que, pues eso, una empresa familiar que dure durante generaciones o que el capital se mantenga en las mismas personas de una forma un poquito más fácil. Y ya para terminar esta diapositiva, esto es algo que hemos comentado brevemente antes, es quién manda en la empresa, que esto a lo mejor es otra duda que puede surgir muchísimo. Sí que os tengo que decir que principalmente en una empresa mandan los accionistas o los partícipes, porque son quienes poseen el capital social y la unión hace la fuerza, eso yo creo que todos lo sabéis, o sea, quiero decir, los que poseen al final el capital de una empresa van a mandar sobre ella. El problema aquí es que las grandes empresas tenéis que pensar que el tener un 3% del capital es prácticamente imposible porque estamos hablando de cientos y cientos de miles de euros. Para que os hagáis una idea, Ana Patricia Botín del Banco Santander
Santander es la accionista mayoritaria y no sé cuánto tendrá ahora mismo, pero tendrá en torno al 5%, 7% del Banco Santander, no tendrá más, porque el Banco Santander, su capitalización, es decir, su capital social, es muchísimo, son muchos millones de euros. Entonces, con esto lo que quiero que entendáis es que es posible que alguien tenga muchísimas acciones de una empresa o participaciones y que éstas sean millones de euros incluso y aún así sea un porcentaje ínfimo, un porcentaje que aunque tú seas el accionista mayoritario no te va a permitir el hecho de poder pues, decidir qué tipo de acciones se van a realizar y cuáles no. Entonces, principalmente lo que es la gestión de la empresa, los últimos responsables, los que van a dirigirla y llevarla, es el órgano de administración. Aquí hay gente que puede pensar, no, es el director general, es el CEO, es el CEO. No tiene por qué. El CEO puede ser un empleado perfectamente, es decir, una persona contratada por la empresa que lo único que hace es dirigir. Es como si fichas a Cristiano Ronaldo, lógicamente es un gran puesto, es mucha responsabilidad, es mucho dinero, pero esa persona no es la última responsable legalmente, salvo acuerdos en contrario y demás, que esto ya es un poco más complejo, pero vamos, en este caso, si fuese simplemente un CEO, una persona contratada, que eso es muy habitual, no tendría responsabilidad. Y técnicamente, aunque mandaría para los empleados, aunque mandaría en lo que es la estrategia de la compañía, no mandaría en lo que es la gestión última. Eso, como os digo, sería el conjunto, el órgano de administración, que en este caso pues puede ser un administrador único, es decir, una sola persona, que puede ser incluso el fundador, el que tiene la empresa. Luego puede ser un administrador mancomunado. Cuando hablemos de mancomunidad, tenemos que hablar que es algo así como retroactividad. Es decir, cuando yo me mancomuno con alguien, es decir, si tenemos dos administradores mancomunados, significa que vamos a necesitar que los dos estemos de acuerdo y digamos que, por ejemplo, vamos a ampliar el capital social o que vamos a hacer cualquier cosa en concreto. Es decir, que las decisiones requieren de que los dos estemos de acuerdo. Los dos tenemos ese poder de decidir, pero requerimos el uno del otro. Si es de tres, si es de cuatro, pues lo vamos extendiendo. Además de esto, lo que tenemos que entender también es que hay veces que se da que el administrador de una sociedad es el mismo en otras. Esto puede ser un poquito complejo y puede llevar a ciertas cosas un poco más complejas como la identificación de los grupos societarios, ¿vale? Pero esto ya lo veremos un día en una clase más avanzada si veo que os gusta este tema y lo vemos mejor. Ahora vamos ya con las sociedades, ¿ves? Todo lo que hemos visto hasta ahora es simplemente para poder entender un poquito mejor lo que vamos a hablar. Entonces, vamos a poner aquí esta definición muy, muy rápida de sociedad mercantil, sociedad civil. Os lo he puesto así para que lo podamos entender. Entonces, básicamente, en sociedades mercantiles lo que tenemos que entender es que hay tres tipos, que son las SAs, las SLs y las sociedades comanditarias por acciones. Ojo el tema, ojo el dato. No hace falta que sepas absolutamente todo sobre estas, simplemente son diferentes tipos. Luego vamos a ver los tipos que hay, las diferencias concretas, pero sí que me gustaría que entendieras que las sociedades mercantiles, es decir, aquellas que están legisladas y recogidas por el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, es decir, la ley que tienes que mirar si tú dices, vale, ¿cómo se gestiona esto? ¿Cuáles son las reglas del juego para las sociedades mercantiles? Pues lo tienes en la ley de sociedades de capital, que son estos tres tipos. Pero aparte de ello, bueno, lógicamente en este, pues obviamente hay un capital social como tal, se busca un beneficio económico y se persigue, pues obviamente, un objeto mercantil, es decir, poner un dinero en conjunto con otras personas o tú solo con el objetivo de multiplicarlo y poder ganar más dinero en base a, pues, al negocio que tú consideres. Eso es perfectamente legal y no hay ningún problema. Pero a veces el objeto que se tiene en una sociedad, cuando se asocian varias personas, cuando tienen un objetivo, un objeto dado, no tiene por qué ser mercantil. Y aquí a lo mejor alguien me dice, vale, Nacho, pero si no es mercantil, es decir, si no busca un rédito financiero, es decir, no busca el ganar dinero, si lo que busca a lo mejor es hacer un bien para la sociedad o hacer otro tipo de cosa, ¿para qué están las ONGs, las asociaciones, las fundaciones? Y yo te lo compro, eso es cierto, pero también es verdad que puede ser el caso de que no sea ninguna de estas dos cosas. Entonces, para ello principalmente están las sociedades civiles. En el caso de las sociedades civiles, yo no lo suelo recomendar, o sea, es una figura que está ahí, que existe, que podéis utilizar, pero a mí personalmente una de las cosas que menos me gusta de las sociedades civiles es lo relativo a la responsabilidad y a la solidaridad. Cuando hablamos de solidaridad, de administradores solidarios, no es que seas muy bueno, no es que tú quieras ayudar mucho a la gente que lo pasa mal en África o en otros países. Cuando hablamos de solidaridad, quiere decir que tú respondes por las deudas de otra persona. Quiere decir, por ejemplo, que si sois administradores solidarios, vais a responder todos con vuestros bienes en función de la responsabilidad que haya, pero antes sois una responsabilidad ilimitada, presentes y futuros, por una deuda que a lo mejor tiene otro socio o que otro socio ha creado en esa empresa. Por eso te digo que el ser solidario es bastante complejo y requiere de que, pues, principalmente esto sea a lo mejor pues como una cooperativa, puede ser, a lo mejor de que se unan 4, 10, 20, 200 personas del campo para poner en conjunto sus olivas y poder venderlas en el mercado a un mejor precio, porque lógicamente no es lo mismo vender 200 toneladas que 20 toneladas. Pues para este tipo de cosas se hacen, pues, las sociedades civiles principalmente. No es que se hagan, ya están hechas de antes, obviamente, entendedme lo que quiero decir. Y por eso siguen existiendo estas figuras porque son necesarias. No tanto a lo mejor como antaño, pero son necesarias.
Esto que os pongo aquí es relativo, me lo vais a perdonar, a una presentación que hice de cuentas anuales, pero he tenido bien añadirlo aquí también. Es una clase que también tenéis grabada y que, si no me equivoco, ya debería estar subida al canal por aquí, así que si está subida, pues os aparecerá pues, o por aquí o en la descripción. Y básicamente en esta clase hablaba de las cuentas anuales. No me puedo enrollar aquí porque aquí me voy a tirar como mínimo otra hora, pero sí que tenéis que saber rápidamente que las cuentas anuales son un conjunto de documentos que presentamos todas las sociedades, habéis oído bien, en este país. Eso quiere decir que en estas cuentas anuales hay principalmente 5 documentos, que son el EFE, la memoria, el estado de cambios en el patrimonio neto, el balance de situación y la cuenta de pérdidas y ganancias. Y ese conjunto de documentos, para decirlo de una forma fácil, lo que buscan es expresar la imagen fiel de la empresa. Es decir, que si cualquier persona quiere, porque puede ser un día una persona que invierta ahí, o porque le apetece mirarlo, o por lo que sea, puede mirar esos documentos, porque como os digo, está en el registro mercantil y pagando una pequeña tasa, que son unos 5 o 7 euros aproximadamente, lo tenéis disponible sin mayor problema. Entonces, bueno, luego aquí, por ejemplo, tenéis lo de quién hace las cuentas anuales y aquí, pues, los administradores son los responsables, aunque normalmente eso lo suelen hacer los auditores, ¿vale? Que son personas que, pues, nos encargamos de hacer las cuentas anuales y, sobre todo, hacer auditorías, que es revisar que, pues, lo que se ha hecho está bien, que no tiene ahí un poquito de truquito, ¿vale? Entonces, ahora vamos a ver los pasos. Hemos llegado ya al punto de los pasos para crear una empresa. Si has venido hasta aquí desde el principio del vídeo porque no querías ver todo lo demás, igual te cuesta algún punto, pero vamos, yo creo que se va a entender todo fácil. Más fácil imposible, 8 pasos para crear una empresa en España. Tengo otro vídeo en el que hablo de cómo crear una empresa por 10 euros, que son las sociedades limitadas de nueva formación o de formación sucesiva. Lo tendréis por aquí o en la descripción también. En ese vídeo me centro mucho más en este tipo de sociedades y me centro mucho más en el proceso. Aquí vamos a estar un poco más sobre el papel. Pero como os digo, vamos a ir por los pasos uno por uno. El primero, registrar el nombre. Lógicamente, yo creo que aquí no hay nada que comentar, simplemente pues tienes que hacer un papel, un registro, ves el nombre exacto que quieres y en el caso de que esté registrado, pues tienes que cambiarte. No tiene mucho más. Esto también tiene que ver con el registro de marcas, que es aparte, que lo puedes hacer en la OEPM, que es la Oficina Española de Países y Marcas, y puedes registrar tu marca también tanto a nivel nacional como a nivel europeo. Pero eso ya te digo que es un poco más por el hecho de tener protección extra. En el segundo punto, una cuenta bancaria a nombre de la empresa, pues lo mismo, 3/4 muy sencillo, acudir a cualquier banco o hacerlo online, una cuenta de empresa, tendrá que estar a nombre de la sociedad. Lógicamente, todavía no tienes la sociedad, así que lo que te van a hacer es una especie de papel donde tú puedes crear esa cuenta al nombre de los socios, es decir, las personas que vais a crear la empresa, luego le vais a poner el nombre de la sociedad, es decir, vais a cambiar la titularidad de la cuenta y en lugar de ser titulares todos los socios, lo será la empresa. Y los socios podréis, pues sois apoderados, podréis sacar dinero, lo que necesitéis. La redacción de estatutos sociales, tercer paso, es más sencillo, la mayoría de veces es un copia-pega de internet, o sea que no os preocupéis porque el notario os va a dar los estatutos estándar y esto es básicamente la normativa de cómo se va a regir la empresa. Entonces, siempre que no sean contrarios a la ley, por supuestísimo, podéis modificarlos. Pues, por ejemplo, si queréis poner que en caso de empate en una votación, cómo se decide o cositas así. Lo cuarto, lo vamos a ver después, es la elevación a escritura a documento público de la Constitución. Esto es un documento que se hace en el notario y que el notario eleva a documento público y que luego se inscribe en el registro mercantil. Cuando hablemos de documentos hay dos clasificaciones principales, privados y públicos, ¿ok? No parece muy difícil. Documento privado es aquel que firmamos dos partes, por ejemplo, un contrato entre dos empresas es un documento privado y un documento público sería cuando lo que haces es ir a un notario que hace esto que te digo de elevarlo a documento público, es decir, darle esa condición para después meterlo dentro del registro, es decir, inscribirlo y que sea a ojos de cualquier persona público, es decir, que cualquier persona lo pueda coger. Y esto, lógicamente, hay ciertas cosas en la ley que son obligatorias que ciertos documentos tengan carácter público, como son, por ejemplo, las escrituras de las constituciones o como pueden ser otras cosas que ya veremos en otras clases porque si no, me voy a enrollar muchísimo. Liquidación del impuesto de transmisiones patrimoniales, 3/4 de lo mismo. Esto pues te llega al notario, el gestor, te da un papelito, lo pagas en Hacienda y te dan un recibo y ya está. De hecho, hoy en día ya se puede pagar online, o sea que no hay mayor problema. Trámites en Hacienda, lo mismo. O sea, imagino que aquí se refiere sobre todo a los procesos de pues, rellenar 4 papeles, de tener que solicitar a lo mejor cierto CENAI, es decir, el código de actividad que vas a tener para tu empresa. También si a lo mejor alguna empresa requiere algún permiso especial o tiene que comentar algún punto en concreto, pues no lo sé, por alguna actividad en concreto, pues son los trámites que tiene que hacer con Hacienda. Inscripción en el registro mercantil, de nuevo, acudir al registro mercantil con los documentos que te haya dado el notario y que esto también lo hacen algunas empresas si no queréis hacerlo vosotros. Y por último ya, cuando todo esto está en orden, obtienes tu NIF, que es el número de identificación fiscal, también se suele denotar por CIF, que es código de identificación fiscal, y de nuevo, eso es el DNI de tu empresa. Quiere decir que cuando esto sucede, tu empresa ya acaba de nacer, por fin, es ese pequeño bebé listo para hacer que ganes millones de euros. Pues así es como se crea una sociedad limitada en España. El proceso es muy similar en las sociedades anónimas,
anónima, simplemente tendríamos que cambiar capital social. Y luego sí que es cierto que hay ciertos requisitos, como por ejemplo, de que en el caso de que seas una única persona, pues tendrás que meter al final la palabrita, la letrita U, que es unipersonal, para que cualquiera lo pueda identificar de esta manera. Y luego sí que es verdad que, pues, si nos vamos a casos concretos, hay muchos detalles, pero vamos, a grandes rasgos, que es lo que creo que va a buscar la mayoría de gente tanto para estudiar como para crear una empresa, estos son los pasos que tenéis que hacer, ¿vale? Si hay dudas o algo, pues me lo ponéis en comentarios, como siempre. Y ahora vamos a ver un concepto que es importante, como lo que os comentaba al principio de las sociedades y las empresas, que ya veis que incluso a mí me pasa que a veces se me va un poco el lenguaje más coloquial. Y aquí tenemos que hablar de otro concepto de derecho muy importante, que son los negocios jurídicos. Cuando hablemos de negocio jurídico, el problema es que la palabra negocio en español nos lleva a pensar en un acuerdo comercial, ¿no? En que yo te compro, te vendo algo y tú me lo compras o me lo vendes a mí. Y sí que es cierto que es muy parecido, pero un negocio jurídico no es más que un acto, porque viene primero de los actos jurídicos y demás, pero vamos, básicamente es un acto jurídico entre dos partes que tienen la constancia y la voluntariedad de los efectos que van a llevar a cabo. Es decir, que tú te estás uniendo a otra parte con un objetivo claro, que puede ser mercantil, puede ser el que tú quieras, puede ser a lo mejor que los dos os comprometéis a crear una fundación en honor a vuestro padre dentro de 10 años, por ejemplo, y de esta manera eso es un negocio jurídico entre dos partes, ¿vale? Entonces, nada, simplemente acudes al notario. En este caso, pues pongo a acudir al notario, un fedatario público, esto es porque normalmente el negocio jurídico más habitual en relación a las sociedades es cuando creas la propia sociedad, es cuando la constituyes. Y en estos casos es obligatorio ir al notario porque, como os he dicho antes, debe estar en documento público. Hay ciertas cosas, como os digo, por ejemplo, que tengas un contrato privado con otra parte, por muchísimos temas, porque hay muchísimos, puede ser compraventa, puede ser de que en el futuro hagáis X cosas juntos, de que creéis una asociación, de que a lo mejor os compeláis a hacer cierta actividad o cierto objeto dado. Eso es un negocio jurídico y no requiere estar en un documento público, ¿vale? Y por último, ya para explicar este parrafito que os he metido aquí, a lo mejor a alguien le llama la atención que los notarios sean fedatarios públicos, porque le puede sonar un poco a palabreja. Pues no es más lejos que un fedatario es una persona que da fe. Dar fe significa que, de acuerdo a la ley, es decir, tú lees algo, un contrato, por ejemplo, de una sociedad, y los notarios, el papel que tienen que tener es conocer a la perfección toda la legislación de este país, o sea, que tela marinera, conocerse toda la legislación, en especial la mercantil, laboral, civil, etcétera, y con eso dar fe de que lo que estás haciendo se adecúa a la ley. Que luego puede ser que por dentro haya algún tipo de estafa, algún tipo de mala intención, pero lo que tiene que hacer un notario, al igual que hacen muchos registradores de la propiedad o de registradores de la mercantil, es el dar fe y decir, esto se adecúa a lo que pide la ley. Es decir, la ley dice que para crear una sociedad hay que tener uno, dos y tres, y esta persona tiene uno, dos y tres. Así que perfecto, doy fe y vamos para adelante. ¿Por qué digo que está el servicio al ciudadano? Porque es curioso, pero no son funcionarios públicos los notarios exactamente. Ahí hay un poco de discrepancia. Pero un notario, por ejemplo, no se puede negar a atender a alguien. Se puede negar si no tiene tiempo, lógicamente, si está con otra persona o no has pedido cita. Pero quiero decir, un notario, sin causa justificada, no puede negarte la atención a ti. Y sobre todo, los precios de los notarios, aunque puedan variar levemente, son iguales, porque, como te digo, es un servicio público. Porque para ciertas cosas tú necesitas elevar a un documento público y si solamente hay una empresa, que en este caso es el Estado que te lo da, pues hombre, sería muy feo que jugasen con las cifras, ¿no? Y que dejasen a todos los notarios el subir los precios todo lo que quisieran. Entonces, simplemente para que sepáis que los notarios, como resumen, son fedatarios públicos, están a vuestro servicio, tienen unos precios muy similares todos ellos y sobre todo que cuando habléis de negocios jurídicos entendáis lo que es exactamente un negocio jurídico que proviene pues de un acto jurídico, como su propio nombre indica, que proviene también de un hecho jurídico. Pero bueno, no vamos a meternos ahora en de dónde viene todo. Ahora vamos a lo importante, al what is the money, la pasta. Pues aquí esto es una de las dudas que os va a suspender, pero que yo de joven, cuando empecé a estudiar con, no sé, con 15 años o 16, muchas cosas de empresas, a mí me costaba mucho entender el concepto de capital social, porque yo decía, eso es como lo que te cuesta crear la empresa. No exactamente, porque la empresa lo que te cuesta crearlo es cuando pagas al notario, cuando pagas a toda esta gente que tiene que hacer los trámites. Normalmente esos son unos 500, 600, 800 euros como muchísimo, pero el capital social, como hemos visto, es la cantidad de dinero que tienes que aportar para crear tu empresa. Entonces, simplemente vamos a poner aquí la diferencia, que son 3.000 en las SA, 60.000 en las, perdón, 3.000 en las SLs, 60.000 en las SA, que yo creo que esto es algo que se da hasta en el colegio y no tiene mayor importancia. Lo que sí tiene importancia, y no se habla tanto en los colegios, en los institutos, pero sí ya se habla en las facultades, es de los desembolsos. Aquí hay dos preguntas que me podría hacer un alumno avispado en relación a capital social. La primera sería,
El preguntarme si eso pueden ser solamente con dinero o con cosas. Esa ya la hemos respondido. Hemos visto que sí, que tú puedes aportar cosas, es decir, aportaciones no dinerarias, que puede ser pues un coche, un activo, unas acciones, lo que tú quieras. Pero además de eso, tú también puedes preguntarme, Nacho, ¿y el dinero o las aportaciones deben estar desembolsadas? Es decir, hay que haber hecho efectivamente un desembolso, porque ya sabéis que no es lo mismo el que tú te comprometas a pagar algo a que lo pagues, ¿verdad? Entonces, aquí lo que tenemos que ver es qué nos dice la ley. Pues la ley nos dice principalmente que en las SLs, lógicamente, es requerido el 100%, o sea que no puedes hacer esto, pero las SAs, siempre que uno de cada cuatro estén desembolsados, no hay problema, es decir, un 25% mínimo. Y si alguien aquí ya se quiere ir por las ramas y preguntar, ¿y qué pasaría si no lo hicieran? Pues a ver, esto normalmente no es inmediato, pero te cerrarían la empresa. Básicamente se daría un proceso de apremio, te llegaría un cierre de hoja registral que se llama, que básicamente es que te cierran la hoja del NIF, esto lo explico también en el vídeo de las cuentas anuales, y a partir de ahí, pues si no haces lo que tienes que hacer, es decir, si no presentas lo que tengas que presentar o no desembolsas lo que tengas que desembolsar y demás, al cabo de unos meses te revocarán el CIF y básicamente pues ese CIF ya no será válido y tu empresa no existirá, habrá dejado de existir y la habrán dado de baja. Y como tengas responsabilidades y demás para con Hacienda, Seguridad Social o cualquier persona que se persone contra ti, valga la redundancia, prepárate porque va a estar chungo. Y ahora vamos a ver el tema de la Junta General de Accionistas, bueno, perdón, de socios que os pongo aquí, la JGS, que es un poco lo mismo. Espero no haberos estado aburriendo estos 20 y pico minutos porque esto es un poquito complejo, pero esto sí que es muy importante entender, sobre todo para la gente que esté estudiando una posición o que esté estudiando una carrera parecida. Lo de la JGS pasa ahí muchísimas veces. Tenéis que pensar que es el órgano el cual es democrático y decide cómo una empresa se gestiona. Antes os he dicho que los que llevan la empresa son los administradores, y es totalmente cierto, pero también os he dicho una cosa y es que el capital es propiedad de los accionistas y o partícipes, depende, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa aquí? Que si no están de acuerdo los que poseen el capital y los que gestionan la empresa no está yendo bien. Es decir, no se está haciendo lo que se debe, que es que tú al final estás trabajando para alguien que posee una empresa, seas administrador, seas un empleado o seas lo que sea, ¿vale? Lógicamente los administradores, como os he dicho antes, tienen más responsabilidades, pero porque también normalmente suelen cobrar más dinero. Es decir, son personas que tienen sueldos muy altos, ¿vale? Y seguro que esto suena de algunos casos de políticos que de repente fichan por una empresa como, como consejeros de administración, están en el consejo porque ganan mucho dinero y tienen mucha influencia. Entonces, rápidamente os voy a decir que en las JGS, la Junta General de Socios, hay obligación de tener mínimo una al año, también es donde se aprueban las cuentas anuales, hay unos porcentajes mínimos para que cualquier parte del capital pueda exigir que haya una Junta General extraordinaria, que también puede ser. Lógicamente, esos porcentajes varían de si es una SA o es una SL. Y luego, estos porcentajes, hay dos cosas que comentar de ellos. Uno de ellos es el quórum, que es un concepto un poquito complejo. El quórum hace mención a que cuando tú vas a hacer una votación, es decir, cuando tú convocas a la Junta General de Accionistas o de Socios, normalmente antes lo tienes que hacer tenías que poner un anuncio en un periódico de máxima importancia nacional y demás. Hoy en día sigue siendo necesario, pero imagino que esto cambiará en el futuro por un anuncio en, o sea, cualquier redes sociales o lo que sea así. Imagínate que no se te presenta la gente necesaria. Hay, por ejemplo, ciertas cosas como cambiar los estatutos o modificar la cantidad de capital social que requieren de un porcentaje mínimo. Por ejemplo, vamos a poner el 50%, ¿vale? Por poner un caso. Y aquí me puede preguntar, Nacho, y si no acude el 50% necesario, pues en este caso hay segundas votaciones, ¿vale? Entonces, hay dos cosas importantes, tanto en SAs como en SLs, que tenéis que entender los que estéis estudiando. Y es, primero, cuánto quórum es necesario, porque si no acude la gente necesaria, da igual que estén a favor, no vais a poder llevar a cabo esa votación y tendréis que hacerlo en segunda votación. Y ahora sí, en segunda votación los quórums se bajan o normalmente ya ni aparecen. Lo que te piden es un porcentaje, por ejemplo, más si es que no es, o un porcentaje más elevado del sí que no, a más del 50, más del 30, depende. ¿Vale? Os lo que digo es que al final para la adopción de estos acuerdos es muy importante tener en mente el quórum necesario y el porcentaje necesario también. Si es una mayoría simple, si es una mayoría, en este caso, consolidada, si no me equivoco, que ahora me baila un poco el nombre, pero vamos, yo creo que entendéis a lo que me refiero y este es el órgano democrático, podríamos decir, ¿vale? Un poco como el pueblo. En este caso, el pueblo, pero que posee la empresa, o sea que tampoco es que estén ahí de regalo. Y ya para terminar, en plan, una diferenciación rápida, porque antes lo hemos comentado muy rápido, de administradores y auditores, son palabras que se parecen mucho, pero que no tienen nada que ver uno con otro en la empresa. Los papeles de los auditores normalmente suelen ser, como os digo, el de llevar la contabilidad y, por otro lado, presentar las cuentas anuales, que luego los auditores son quienes las meten en el registro, perdón, los administradores.
A lo que quiero decir con esto es que un auditor, podríamos decir, por si a alguien le interesa también el cómo se trabaja de esto y demás, es una persona que se encarga de hacer los números. Aquí alguien podría decirme, Nacho, ¿y los contables que trabajan en las empresas? Sí, también. De hecho, normalmente esos contables, algunos de ellos tienen la formación para ser auditor, porque ser auditor, en primer lugar, tienes que sacarte una carrera en España. En este caso, normalmente suele estar relacionado con económicas o con contabilidades, porque luego vas a tener que hacer unas pruebas que va de eso, pero no es imprescindible. Es decir, que tú puedes haber hecho otra carrera. Si tú, en el momento que tienes una carrera, quieres ser auditor, normalmente lo que vas a hacer es acudir al ICAC, que es el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, que es un ente público aquí en España, y vas a pasar las pruebas y los exámenes de auditores. Pues lógicamente para ellos, si no has hecho una carrera de contabilidad o de auditoría, pues vas a tener que hacerte un curso o un máster de mínimo 1 o 3 años, mínimo, porque si no, no vas a, vamos, si un año sería, partiendo de cero, mínimo vais a tardar 2 o 4 años, partiendo con una base igual 1 o 2 o 3, depende. Y en el ROA, que es el Registro Oficial de Auditores y Cuentas y tal, lo que hacéis al final es figurar y poder ser auditores de estas empresas. Y las empresas contratan a estos auditores puntualmente para hacer las cuentas, para hacer una auditoría. Por ejemplo, cuando haces una auditoría es porque, no, por así decirlo, no te fías de tus contables o quieres saber si hay algún error y viene una persona de fuera, en este caso un auditor, a ver qué está pasando aquí. Para contratar estos auditores normalmente se acude al registro mercantil si no eres capaz de encontrarlos, y el propio registro mercantil te dará un listado de las personas que pueden ejercer de auditores en tu comunidad, y pues básicamente presentar estas cuentas, y esto se hace por si no quieres hacerlo tú. De nuevo, también hay empresas que hacen esto, es decir, esto las principales Big Four, KPMG, Deloitte, Ernst Young, se dedican a esto. O sea, que las empresas muchas veces, en lugar de contratar a una persona o de pagar a un profesional liberal, porque no es que le contraten con un contrato de trabajo, sino que te pagan una cantidad a cambio de que hagas esas cuentas, pues muchas veces esto lo que hacen es contratar a una empresa, como os digo. Y ahora sí que sí, nos vamos a meter en todas sociedades. He metido aquí un par de cuadritos que me he encontrado, que me han gustado mucho por internet, de los tipos de sociedades. Entonces, como esto simplemente es leerlo, voy a ir por los puntos más que pueden llamar más la atención. Aquí vamos a ver un par de cuadros. En el primero tenemos las SLs, las SAs, las sociedades laborales, y luego tenemos las cooperativas. Las sociedades laborales me las voy a saltar un poco porque son ya un tema más complejo, pero vamos, como su propio nombre indica, no es más que la propiedad recaiga en los trabajadores de una empresa, ¿vale? Es decir, que al final los trabajadores se unan y, en lugar de querer confiar en el capitalismo, podríamos decir, o en la figura del empresario, son ellos quienes lo asumen, ¿vale? Entonces, sí que me gusta mucho que veáis los diferentes puntos que hay aquí de, pues, por ejemplo, el número mínimo de socios o la responsabilidad. Vemos como aquí la responsabilidad en estos 4 tipos de sociedades, incluso las cooperativas, es limitada, es decir, que se limita tu aportación, con lo cual tus bienes están a salvo. Y luego, por ejemplo, lógicamente, el número de trabajadores quizás puede llamar la atención, que en las cooperativas está limitado y en las sociedades laborales también, pero lógicamente las anónimas y laborales limitadas, perdón, no hay ningún tipo de número que tú puedas llegar de empleados, y si no, tienes que seguir creciendo. Luego, respecto a los capitales sociales, como veis, en prácticamente todos son 3.000. Luego es verdad que en las cooperativas son según estatutos, ese a 60.000, pero no hay muchísima diferencia. En cuanto hablamos al órgano de administración y las opciones que hay, principalmente son las que os he comentado antes, que son administrador único, es decir, una sola persona, administradores mancomunados, pueden ser 2 o más, que requieren uno así del otro, y así sucesivamente, o un consejo de administración. En este caso, pues tenemos un consejo de administración, que es lo más habitual en la mayoría de empresas. Vamos a pasar al siguiente cuadro. Y aquí tenemos la figura del empresario individual, de la sociedad civil, de la sociedad limitada de nueva empresa y la sociedad limitada de formación sucesiva. Estas dos últimas son dos figuras que se inventó el Gobierno de España para intentar incentivar el emprendimiento y para hacer más fácil que las personas pudieran emprender. Como os digo, tengo un vídeo en el que hablo de las SLFS, creo que, bueno, aparecerá por uno de estos lados, habrá aparecido ya, y aquí lo más importante es que el capital no existe, es decir, no existe, que no requieres de que te desembolses un mínimo. Puedes desembolsar 1 euro o 10, o los que tú quieras. Responderás por los 3.000, ¿vale? Eso vaya por delante. Y hay una serie de requisitos que, si tú no das ese capital, pues, por ejemplo, no vas a poder pagarte cierta cantidad de sueldo, ciertos activos de la empresa no van a poder salir. Vamos, lógicamente yo creo que es de lógica y de cajón de madera de pino, que si tú tienes un capital no desembolsado porque no tienes mucho capital y porque te la quieres jugar a crear tu empresa, lo que no me sirve es que antes de pagar eso estés pagándote un sueldo muy alto o estés comprando cosas para la empresa. No tiene sentido, ¿verdad? No sería algo seguro. Así que, bueno, yo creo que de este segundo cuadro no hay mucho más que comentar, la verdad. Entonces, si tenéis alguna duda o algo, lo dejéis en comentarios y lo vemos.
Y ya para terminar, vamos a ver el tema del tax shield o del impuesto sobre, en este caso, impuesto sobre beneficios y el escudo fiscal que puede haber sobre él. Esta diapositiva, de nuevo, la recordaréis de otra clase de empresas internacionales, donde hablábamos al final de esa misma clase, del tema de pago de impuestos cuando una empresa tiene presencia internacional, es decir, está en varios países a la vez operando e incluso tiene varias empresas en esos países, como era el caso que vimos de Inditex o de alguna empresa de ropa, que son las más típicas. Entonces, yo aquí os dije en esa clase que hay un truquito, por así decirlo, que si tú pagas más, es decir, si tienes más gastos, pagas menos impuestos. Y esto a la gente le dejó muy loca, dijo, pero ¿esto cómo es posible? Básicamente, aquí lo que tenemos que ver antes de nada es la teoría de M&M, de Modigliani y Miller, que son dos economistas que fueron los primeros en hablar de la posible composición óptima del pasivo de la empresa. Vaya pedazo de frase que acabamos de meter en un momento, así que vamos a explicarla paso a paso. Cuando hablamos del pasivo, tenéis que pensar que son las deudas y la contraparte del activo, ¿vale? O sea, en contabilidad decimos que hay dos caras de una moneda. Es decir, por cada cosa buena tiene que haber una mala y viceversa. Es decir, por cada cuenta de activo, normalmente tendrás algunas de pasivo, es decir, tendrás deudas. Lo que nosotros tenemos que ver aquí es cuál es la composición ideal de esas deudas. Aquí, para ello, tendríamos que haber hablado un poco antes de finanzas y tendríamos que haber hablado de algunos conceptos como, por ejemplo, el caso I, el caso E, el coste del capital propio, el coste del capital medio ponderado. Pero para hacerlo fácil y que lo pueda entender la gente que está estudiando una carrera o que esté estudiando esto para una posición, entiende perfectamente lo que estoy diciendo. Y la gente que quizás le cueste un poco, simplemente deciros que es pensar en el pasivo si te sale más rentable el hecho de que te financie más tus propios accionistas o gente de fuera, es decir, bancos mismamente, personas que den una cantidad de dinero a cambio de un interés. Esto básicamente es porque antes de la teoría de Modigliani y Miller, lo que se comentaba es que no había una composición óptima del pasivo, ¿vale? Para si queréis entender un poco esta teoría. Es decir, que la composición del mismo, ¿no? Variase como tú quisieras, las diferentes combinaciones que a ti se te ocurrieran, el valor de la empresa iba a ser el mismo, no se iba a maximizar. Modigliani y Miller defendían lo contrario, que sí que es verdad que tenían razón, esto vaya por delante, es decir, Modigliani y Miller es una teoría que rompió muchas cosas con las finanzas, pero quizás no tanto como ellos creían. A lo que voy es que simplemente ellos comentaban que había ciertos puntos en los que el caso I y el caso E, es decir, en la financiación ajena y propia, en función de si tirábamos más de una o de otra, podía equilibrarse. Es decir, que si nosotros en un momento dado empezamos a tirar más de la financiación ajena, es decir, de los bancos, llegará un punto en que ese tipo de interés que nos están metiendo, que es ese caso I, va a subir. Es decir, porque lógicamente cuando vayan dando dinero, pues cada vez va a subir un poquito más. ¿Qué pasará? Que en ese momento lo más inteligente sería el empezar a coger menos dinero del banco y coger más dinero de los accionistas, que como hemos pasado de ellos, permitidme este concepto, tendremos un tipo de interés más bajo, es decir, la rentabilidad mínima que nos van a exigir para invertir es más baja que antes. Y de esta manera, al final, en lo que se redunda es en una creación de mayor valor para la empresa. Es decir, si a la empresa le cuesta menos, por este lado, bien, pero es que además tenemos que irnos aquí a la segunda parte, que es cuando sí se tienen en cuenta los impuestos, porque todo esto que os he contado era sin tener en cuenta los impuestos, o sea que ahora ya esto empieza a descontrolarse. Y aquí es donde aparece la teoría del escudo fiscal, y es que básicamente Modigliani y Miller, pese a que primero habían llegado a la conclusión de que sí, la composición afecta a la maximización del valor, con lo cual primer punto a su favor, y el segundo punto que ellos comentaban, bueno, ellos daban unas condiciones para todo esto y es que el mercado tuviese una competencia perfecta y demás, que eso es pues, muy complejo, que no hubiese información en manos de unos y de otros no, o sea, daban unas condiciones como muy perfectas, que no sé, como en la ciencia, que a veces se dan condiciones muy perfectas para explicar algo, pero que en la vida real no suceden. Finalmente, lo que ellos llegaron a la conclusión es que si tú tienes una deuda externa, es decir, en este caso, estás pagando intereses para un banco porque a final de año, pues tú tienes, pues imaginemos, has ingresado tú 100 euros, por hacer cifras fáciles, ¿vale? Y tienes que pagar 10 euros en conceptos de intereses de tus deudas. Pues finalmente, como esos 10 euros son desgravables fiscalmente, en el impuesto de sociedades tú vas a figurar con unos ingresos de 90. A eso le quitas pues todos tus gastos. Imaginemos que por arte de magia no has tenido gastos, pues de esos 90 en realidad pagarías el 25%. Si esos 10 euros de financiación que hemos dicho, esos gastos de intereses, no los tuvieras porque te están financiando tus accionistas, que ellos recordemos que no son desgravables fiscalmente, pues tendrías 100. Es decir, esos 10 pagarías de más. Lo que te estás ahorrando es el 25% de 10. O, mejor dicho, lo que te estás ahorrando con el escudo fiscal es la parte de porcentaje que estaría multiplicando
a la parte proporcional del pago de deudas. Es decir, que si tú tienes un pago de deudas de X, la cantidad que sea, multiplicas X por el tipo impositivo y esa es la cantidad de dinero que te estás ahorrando al cabo de un ejercicio con la teoría del escudo fiscal. Ahora esto, lleváoslo a varios países, a varias empresas, calculad todas esas diferencias y estamos hablando de una diferencia de, pues fácilmente, varios millones de euros. Y esto es básicamente lo que explica la teoría de M&M, de Modigliani y Miller. En este caso tenemos los dos puntos. Por un lado, la composición óptima del pasivo y por otro lado, la existencia o no de una financiación ajena para que, con el gasto de que, en este caso, del coste de las deudas, pudiéramos minorar el impuesto que estamos pagando. Pero bueno, yo creo que ha quedado claro, esto es algo un poquito más complejo, tampoco es lo más difícil del mundo, de verdad, o sea, esto yo creo que lo puede entender cualquier persona porque lo he entendido yo, pero sí que os digo que hay que darle un poquito de caña y hay que mirarlo con ganas, ¿vale? Aquí tenéis la representación, por si alguno quiere ver un poco mejor los gráficos y demás, porque lógicamente todas estas cosas, cuando hablamos de finanzas, a mí la parte de finanzas me gusta mucho porque es la parte que yo considero más científica de la empresa muchas veces. Y si queréis ver este tipo de estudios, cuando se publican, lógicamente, pues llevan todas estas explicaciones, todas estas demostraciones, tanto gráficas como matemáticas. Y esto nos ayuda mucho también a poder ver exactamente el punto que os comentaba, porque cuando estas cosas se dicen de palabras más difícil, pero cuando los ves en los gráficos, quizás es más fácil, ¿vale? Entonces, bueno, principalmente aquí os resumo los dos puntos de la teoría de M&M. En primer lugar, que hay combinaciones eficientes que maximizan el valor de la empresa en base al pasivo. Y en segundo lugar, que en este caso hay una teoría de escudo fiscal donde nosotros podemos ganar o podemos, mejor dicho, ahorrarnos ciertos pagos de impuestos gracias a tener una composición de pasivo determinada. Y con esto vamos a terminar ya prácticamente, no sin antes, una última diapositiva donde os pongo lo que a mí me gusta llamar rizquemos el rizo, que es en este caso una pregunta que me podría hacer un alumno al final de una clase y me podría decir, oye Nacho, ¿y una empresa puede crear otra? Un poco como las empresas, o perdón, como las novelas de ciencia ficción, ¿no? Que los robots pueden crear otros y van a hacer al final un gran ejército. Pues en este caso las empresas no van a hacer un ejército ni se van a rebelar contra nosotros, pero sí que podemos crear una empresa con otra empresa. Es decir, la empresa Pepito puede crear otra. Para ello, sí que es cierto que requerirá de un representante, que no tiene por qué estar ligado a la empresa más allá de ser eso, un simple representante, una persona que incluso puedes contratar para que vaya al registro y en su nombre pues diga que la empresa va a constituir otra, está ya al notario o lo que haga falta. Lógicamente, aquí alguien se puede empezar ya a preguntar si esto suele ser legal o habitual. Legal es, perfectamente legal. Ahora ya os digo una cosa, la gente que con una empresa suele crear otras y otras y otras, no suele ser legal. Suele haber algo dentro que huele mal. La pregunta es cómo de mal, si es algo que realmente es ilegal o solamente es algo que bordea ciertas partes de la legalidad. Y con esto terminamos esta clase o esta pequeña masterclass, llamadlo X, en este caso de tipos de sociedades y escudo fiscal. Os dejo por aquí una tarea que tanto para los que estéis estudiando oposiciones, estéis estudiando carreras, estéis estudiando la selectividad, muchísimo ánimo, de verdad que ya os digo yo que estos exámenes se sacan, aunque penséis que no, de verdad que, y si estáis viendo esto y no os gusta la economía, no os gusta la empresa y lo necesitáis, de verdad, perdonadme por vuestros profesores si no os explican bien esto, no os gusta, pero de verdad que estos son temas apasionantes y yo creo que con esto por lo menos vais a poder aprobar esos exámenes y yo os recomiendo que los sigáis echando un vistazo. Os dejo esta tarea, como os digo, de comparar el coste y características de cada una empresa y en otro país similar. En otras clases y en otros vídeos de mi canal ya os he hablado de cómo se crean empresas en otros países y tenéis ahí vídeos donde, por ejemplo, hablo de Estonia o en el caso de Irlanda o alguno más en mi blog. Entonces, si queréis ampliarlo ahí para ver por dónde empezar porque no se os ocurre otro país, pues ahí tenéis un poquito de ayuda. Como siempre, os dejo por aquí el correo, Instagram y el canal de YouTube, que lógicamente estáis aquí, así que ya sabes que me ayuda mucho, sobre todo que comentéis, si os suscribís y dais like también me gusta mucho, pero que comentéis y me digáis qué os parecen estas clases, qué clases os gustan más, cuáles os gustan menos, de qué temas os gustaría que hablase. Ya sabéis que no voy a hablar únicamente de clases, sino que también hablaremos de noticias, hablaremos de diferentes puntos que a mí me gustan, así que sentíos libres de proponerme lo que más os guste. Y ahora sí que sí, terminamos con este vídeo. Yo soy Nacho Portillo, por si es el primer vídeo que ves conmigo. Este tipo de documentación y este tipo de diapositivas son las que podrás encontrar en el máster que estoy dando en ENEV, en la Escuela de Negocios de Barcelona. Y luego a partir de aquí, recuerda que también puedes escribirme, puedes preguntarme lo que quieras por todos estos canales y estaré encantado de poder ayudarte. Así que, lo dicho, muchísimas gracias por ver el vídeo y nos vemos como siempre en próximas clases.